¿Sabías que los antiguos romanos podían predecir el clima solo observando el vuelo de las aves? Hoy te contamos 20 curiosidades increíbles del mundo antiguo que seguramente te sorprenderán. Si crees que los antiguos solo se dedicaban a construir pirámides y templos, espera a conocer cómo las civilizaciones antiguas superaban nuestras expectativas en técnicas y conocimientos. Acompáñanos a descubrir estos datos sorprendentes. La historia y la mitología antiguas están llenas de detalles fascinantes que nos acercan a un mundo donde la tecnología, la ciencia y la religión convivían de maneras insólitas. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos, nuestros antepasados poseían conocimientos y prácticas que en algunos casos incluso superan los nuestros. Aquí tienes 20 datos que muestran cómo estas civilizaciones dominaban el mundo y la naturaleza de formas que aún hoy nos asombran. 1. Los romanos y la predicción del clima. Los romanos observaban el vuelo de los pájaros para prever el tiempo. En una sociedad agrícola, conocer las condiciones climáticas era fundamental para la cosecha. El vuelo de las aves y sus patrones migratorios se estudiaban con detalle, una especie de pronóstico sin satélites. 2. Las primeras carreteras organizadas. Aunque podemos pensar en carreteras como algo moderno, ya en la antigua Mesopotamia existían caminos pavimentados. Los asirios fueron pioneros en diseñar rutas seguras para el comercio, facilitando el transporte de mercancías. 3. El sorprendente lenguaje escrito de los egipcios. Los jeroglíficos egipcios no solo eran una escritura sagrada, servían para inmortalizar conocimientos. Aunque no se enseñaba a toda la población, los escribas tenían alto rango y privilegios cerca de los faraones. 4. El enigma del fuego griego. ¿Un fuego que arde bajo el agua? Los griegos antiguos desarrollaron una mezcla incendiaria secreta que, al ser lanzada en combate, continuaba ardiendo aunque se sumergiera. Aún hoy se desconoce la fórmula exacta. 5. Cirugías complejas en el mundo antiguo. Desde el antiguo Egipto hasta la India, se practicaban cirugías en cráneos con herramientas rudimentarias. Las trepanaciones eran frecuentes y se hacían sin anestesia moderna, pero muchos pacientes sobrevivían. 6. Los Juegos Olímpicos, algo más que deporte. En los primeros Juegos Olímpicos, los atletas competían completamente desnudos. La desnudez simbolizaba pureza y conexión con los dioses, pues el evento se dedicaba a Zeus y se celebraba en honor a los dioses griegos. 7. El desarrollo del cero en matemáticas. Aunque parezca elemental, el concepto de cero se desarrolló en la India y no fue común en matemáticas hasta mucho después. En Europa, el uso del cero no se difundió hasta la Edad Media. 8. Cerveza en la antigua Mesopotamia. No era una bebida de lujo, sino una necesidad. En Mesopotamia, la cerveza era considerada un alimento y la consumían diariamente. Estaba asociada a la diosa Ninkasi, quien protegía su elaboración. 9. Los jardines colgantes de Babilonia. Aunque no se ha confirmado su existencia, los jardines colgantes son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las historias cuentan que Nabucodonosor los mandó construir para su esposa, quien añoraba los paisajes verdes de su tierra natal. 10. La alquimia en China. En el antiguo imperio chino, la alquimia era una práctica importante. Los alquimistas buscaban crear el elixir de la inmortalidad, y en el proceso desarrollaron la pólvora, un descubrimiento accidental. Increíble pensar que los antiguos tenían conocimientos que aún hoy nos desafían. Pero aún quedan otros 10 datos que pueden cambiar nuestra visión sobre el pasado. ¿Sabías, por ejemplo, que las mujeres en Egipto tenían derechos legales sorprendentes? 11. Los derechos de las mujeres en el antiguo Egipto. Las mujeres podían poseer propiedades, divorciarse y tenían derechos legales, algo insólito para la época. Esta igualdad sorprende si la comparamos con otras civilizaciones antiguas. 12. Las primeras prótesis conocidas. Los egipcios crearon prótesis como dedos y pies artificiales, que han sido hallados en momias. Estas prótesis no solo tenían una función estética, sino también práctica. 13. Los vikingos y la higiene personal. Aunque solemos pensar en los vikingos como rudos guerreros, eran conocidos por su higiene. Se bañaban regularmente y usaban peines y pinzas, algo que sorprendía a otras civilizaciones de la época. 14. El origen del perfume en Mesopotamia. Las primeras fórmulas de perfumes provienen de Mesopotamia. La sacerdotisa Taputi creaba aromas a partir de flores, aceites y mirra.
estableciendo el arte de la perfumería. 15. Biblioteca de Alejandría. Más que una biblioteca. La Biblioteca de Alejandría era mucho más que una colección de libros. Era un centro de investigación científica. Allí se realizaban experimentos y se guardaban los conocimientos de las mentes más brillantes del momento. 16. El uso de anestesia natural en el antiguo Perú. En el Perú antiguo, los médicos usaban plantas como anestesia para tratar a los heridos, una práctica asombrosa, considerando que en Europa se desarrolló la anestesia moderna siglos después. 17. Los rituales de los celtas con el muérdago. Para los druidas celtas, el muérdago era sagrado. Lo recogían con ceremonias y creían que tenía propiedades curativas y protectoras, un símbolo que aún hoy perdura en algunas tradiciones navideñas. 18. Los primeros mapas de Babilonia. Babilonia tiene los primeros registros de mapas creados en tabletas de arcilla. Estos mapas detallaban ciudades y ríos, demostrando su visión avanzada de la geografía. 19. El Gran Mercado de Tiro. La ciudad de Tiro fue uno de los principales centros de comercio en el mundo antiguo. En sus calles se intercambiaban bienes de Asia, África y Europa, convirtiéndola en un punto de encuentro global. 20. Los médicos de la antigua Grecia y Roma. Los médicos griegos y romanos ya practicaban la medicina basada en el equilibrio de los humores, una teoría precursora de la ciencia médica moderna. Aunque hoy sabemos que era imprecisa, fue un paso fundamental en la medicina. ¿Sorprendido? Esto demuestra que el mundo antiguo aún tiene mucho que enseñarnos y que nuestros antepasados dominaban conocimientos que aún hoy nos siguen asombrando. El mundo antiguo estaba lleno de ingenio y creatividad. Desde herramientas médicas hasta sistemas de ingeniería, los logros de las civilizaciones antiguas nos muestran que, aunque miles de años nos separen, compartimos la misma curiosidad y necesidad de entender el mundo. La próxima vez que mires al pasado, recuerda, los antiguos no eran tan diferentes de nosotros, y tal vez incluso en algunos aspectos nos llevaban la delantera.